Hola, buen día a todos. Mi nombre es Felipe Guayer, soy médico del servicio de infectología y esta charla va a ser de infecciones asociadas a dispositivos intravasculares, con agradecimiento a la doctora Corina Nemirovsky y a Inés Staneloni. Los objetivos de esta clase son repasar los tipos de catéteres, las ventajas y desventajas, recordar algunas de las medidas preventivas y de control de infecciones, abordar algunos conceptos generales del diagnóstico de métodos complementarios y definir qué es una terapia, indicaciones y técnica. Un primer caso clínico. Una paciente de 28 años, internado por politraumatismo con TEC, día 20 de internación en terapia intensiva, está en asistencia respiratoria mecánica desde el ingreso, síndrome de distrés respiratorio, sonda vesical, tracción esquelética en miembros inferiores. Tuvo un TEC con hematoma subdural que fue drenado quirúrgicamente, tuvo un PIC hasta hace 7 días, actualmente tiene un catéter central doble lumen yugular desde hace 10 días, cuando se inició nutrición parenteral. Está febril pero estable hemodinámicamente. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? ¿Cuál es su conducta diagnóstica? Bueno, una de las sospechas claramente es infección asociada a catéter, ¿no? Sepsis a catéter. Acá un poco de la fisiopatología, ¿sí? El catéter puede contaminarse por distintos métodos, ¿sí? Y la adherencia de gérmenes al catéter, un poco siguiendo con la charla de endocarditis, puede generar, las bacterias pueden pasar del estado planctónico y generar biofilm y adherirse y ser muy difícil o virtualmente imposible remover esos gérmenes. Bien, y pueden llegar al catéter por distintas vías. Bien, el catéter puede venir contaminado de fábrica, lo cual es muy poco frecuente. Bien, puede contaminarse por siembra hematógena con una infección en otro lugar, con bacteremia y colonización, contaminación del catéter. Puede contaminarse por dentro del lumen con la infusión de fluidos, medicamentos o asociado al uso contaminado. Puede contaminarse en los puertos, en las uniones, ¿sí? En los conectores, en la llave de 3 vías, o puede, por lo que se llama una infección extrínseca, por una infección del sitio de punción por la propia flora de la piel y demás, lo que llamamos extrínseca, ¿sí? Bueno, y acá un poco lo mismo, los distintos sitios de contaminación. A la izquierda en la diapositiva lo que vemos es todo la aparatología de lo que sería, por ejemplo, un portacat, ¿sí? Un portal, donde tenemos el dispositivo por debajo de la piel, la aguja con el puerto implantado, un tubo transparente, la clave, la tapa desinfectante que podría tener un conector sin aguja, bueno, abajo el conector valvulado, conector sin aguja y la línea de infusión, el perfus y demás. Bien. Y un poco siguiendo con lo mismo, se puede contaminar periluminal, la infección desde la piel, por la piel circundante, ¿sí? La celulitis de la piel en el punto de inserción, digamos, de entrada del catéter. Puede contaminarse endoluminal desde las conexiones, por colonización de la sustancia difundida o por siembra hematógena desde un foco a distancia. Bueno, un pequeño comentario sobre los accesos vasculares, periféricos o las vías periféricas. Respecto a la vía central habitual, al arrow, digamos, el catéter vía central no tunelizado, tienen solo el soporte del 90% de las infecciones asociadas a catéter.
Bien, la mayoría son de poliuretano, de silicona. El porcentaje de las emisiones también es porque son los de mayor utilización, ¿no? Por supuesto. La duración estimada de estos catéteres debería ser menor de 2 semanas, ¿sí? Y de uso intrahospitalario idealmente, ¿bien? Y la vía femoral se recomienda no mantener más allá de las 48 o 72 horas por el mayor riesgo de infección, ¿sí? Acá tenemos un recorte, ahí está abajo el link de una publicación donde estudia la cantidad de infecciones asociadas a catéteres según el tipo de acceso valvular, si es o no tunelizado, de qué el material del que es y sobre todo el sitio de colocación, donde podemos ver que el sitio de colocación femoral se lleva aproximadamente el triple de episodios cada 100 catéteres días respecto de una vía subclavia. ¿Sí? Sobre todo en un menor tiempo de colocación, después de una semana en relación con la subclavia, que en general hay algunas que están más allá de las 4 semanas. Bueno, el segundo catéter a estudiar, sobre todo para la gente de cardiología, de unidad coronaria, es el catéter de la arteria pulmonar o el famoso Swan-Ganz, digamos. Su uso debería ser sumamente breve, sobre todo por la manipulación que tiene. Son de los catéteres con más rápida incidencia de infección, ¿sí? Después de las 48 horas empieza a aumentar exponencialmente y deberían ser retirados siempre al 5.º día. Después el catéter central tunelizado, dentro de los que pueden ver el Permacat de cardiología, digamos para hemodiálisis, los semipermanentes, o el catéter de Hickman para tratamientos quimioterápicos o para alimentación parenteral crónica en algunos pacientes, ¿sí? Son habitualmente de silicona, son catéteres de larga duración, crónicos, que el paciente puede portarlos, usarlos durante muchísimo tiempo. Se usan para quimioterapia o nutrición parenteral, requieren una implantación o un retiro quirúrgico, habitualmente en salas quirúrgicas de radiodiagnóstico. Un segmento del mismo está tunelizado, va desde el sitio de inserción hasta un punto un poco más arriba donde se profundiza para entrar al subcutáneo e introducirse habitualmente en la subclavia, ¿sí? Y muchos de ellos tienen un recubrimiento exterior de dacron, con lo cual mejora el anclaje, dificulta la migración y dificulta, digamos, la colonización o infección por microorganismos. Después un catéter interesante que con mucha versatilidad y cuyo uso debería difundirse cada vez más, ¿sí? No sé si en todos los centros lo tienen, los que están escuchando esta clase, es el PIC, por sus siglas en inglés de catéter central de inserción periférica. Habitualmente son de silicona, existen también de poliuretano, se insertan periféricamente en la fosa cubital o un poco por arriba y acceden a la cefálica y por ese camino a la cava, ¿sí? Su uso está incrementando en todo el mundo, sobre todo por la gran duración, la baja tasa de infecciones, la fácil colocación, o sea, el personal de enfermería bien entrenado puede colocarlo, y sobre todo por el costo y la comodidad para el paciente. Habitualmente el costo está alrededor de la mitad que un catéter de Hickman, por ejemplo. No solo en el insumo, sino también disminuye los costos de colocación y retiro, sobre todo. Y finalmente, un catéter que está concebido fundamentalmente para tratamientos quimioterápicos, ¿sí? Es el Portacat o Portal implantable, que son reservorios de titanio o algunos son de plástico totalmente. Se implantan por vía subcutánea, ¿sí? Y necesitan una aguja especial para acceder al acceso venoso. Pueden permanecer de forma prolongada y usarse periódicamente de forma intermitente para infundir quimioterapia. ¿Sí? Se suelen colocar en el tórax, rara vez en la fosa anterocubital, pero habitualmente en el tórax, ¿sí? Y requieren estas agujas especiales para perforar la piel y entrar al reservorio del catéter del dispositivo. Bueno, vamos un poco a hablar de prevención, ¿sí? Una de las cosas bastante interesantes es que existen bundles de recomendaciones, muchas de ellas con alto nivel de evidencia y de recomendación,
para evitar complicaciones, sobre todo infecciosas, en el proceso de colocación antes, durante y luego de la colocación de un catéter venoso central. Están ampliamente difundidas, acá les dejo un resumen de muchas de las recomendaciones con el nivel de evidencia, ¿sí? Vamos a analizar algunas especialmente. Bien, una cosa fundamental, sobre todo antes de la colocación de un catéter venoso semipermanente o de larga duración, como un Hickman, Permacat o Portagat, un portal, es, digamos, parte o parcialmente el procedimiento de colonización para estáfilos, por lo menos 2 horas previas de un baño con solución de clorexidina jabonosa al 2-4% o con paños de clorexidina dentro del hospital. Eso baja la carga de Staphylococcus aureus, no solo del resistente, ¿sí? Educar a todo el personal para involucrarlos en tratar de que todos sean cómplices, digamos, en el manejo, colocación y cuidado para disminuir la infección. No solo tener un personal idóneo y capacitado, sino todas las personas que pueden llegar a manipularlo, ¿sí? Otro aspecto fundamental es elegir el catéter adecuado de acuerdo al propósito y al uso que le voy a dar, ¿sí? Y no solo el catéter, sino priorizar y elegir como con mucho criterio cuál va a ser el lugar de colocación. Acá hay de la ITSA una recomendación de orden, siempre priorizar su clave, sobre todo en pacientes de diálisis crónica, yugular y la femoral dejarla idealmente solo para emergencias, ¿sí? Algo fundamental que cuando un catéter es colocado en urgencia o sin garantizar la técnica séptica, lo ideal es que se reemplace dentro de las 48 horas. Forma, por ejemplo, si yo quiero usar quimioterapia en un esquema, por ejemplo, para un cáncer de colon, con, qué sé yo, Folfox o alguna quimioterapia intermitente, donde durante 3 a 5 días el paciente se interna, recibe quimioterapia y después está 14 a 21 días sin tratamiento, probablemente el mejor catéter para ese uso intermitente sea con inmunodepresión y tratando de minimizar el riesgo de infección, sea un Portacat. Para un paciente que tiene un uso diario prolongado y sin expectativas de finalizarlo, por ejemplo la nutrición parenteral crónica, probablemente el catéter ideal sea un Hickman para uso diario, minimizando el riesgo de infección. Si tengo que usar antibióticos prolongados en el domicilio, por ejemplo para una infección asociada a prótesis, una osteomielitis, consolidar el tratamiento de una endocarditis, probablemente lo ideal sea un PIC. ¿Sí? Entonces, con algunas preguntas, algunas cualidades del paciente, características del tratamiento, el uso que le voy a dar y demás, nos orienta un poco a la elección. La elección del catéter adecuado para el uso adecuado es uno de los puntos fundamentales. Bueno, la higiene de manos, sobre todo retirando anillos, relojes y pulseras a la hora de hacer el procedimiento, ¿no? La higiene adecuada con técnica quirúrgica, con yodo povidona jabonosa o con clorexidina al 2% o más, es una de las medidas con mayor nivel de evidencia y recomendaciones 1A. Y lo fundamental es que sea sin anillos, sin relojes, sin pulseras, sin nada en las uñas prótesis, ninguna cosa de ese estilo, ¿sí? Después siempre debe utilizarse barreras de protección estériles, gorro, barbijo, guantes, camisolín y campos estériles, ¿sí? Y el ayudante también, si uno cuenta con un ayudante, debe colocarse gorro y barbijo. Higienizar de las manos el operador y el ayudante. ¿Bien? Respecto al sitio, debe realizarse doble limpieza, los movimientos de formas circulares, ¿sí? Lo ideal es realizar con clorexidina alcohólica o con yodo. Recuerden que la limpieza de superficies biológicas, por ejemplo la piel de un paciente se limpia con clorexidina o con yodo, y los dispositivos, por ejemplo la limpieza de un dispositivo, de un catéter antes de usarse, ¿sí? Las cosas, digamos, inertes se limpian con alcohol. Bien. Si se usa yodo, siempre se debe dejar secar apropiadamente. Todo antiséptico debe secar al menos un minuto y yodo un tiempo más prolongado, ¿sí? Por operador se tolera hasta 3 pinchazos. Por arriba de los 3 pinchazos las chances de infecciones aumentan. Bien, en neonatos la permisividad es de 2 máximo. Siempre se debe cubrir el catéter con un apósito transparente que permita ver, ¿sí?
pueden ser catéteres con almohadilla de clorexidina, no son condición necesaria, y si hay sangrado en el sitio de colocación, el primer día se puede usar una gasa estéril y posteriormente se recomienda en presencia de sangrado líquido para disminuir la chance de infección recambiar las curaciones, digamos, el tegaderm que cubre básicamente el sitio de punción. Bueno, acá algo muy interesante es el uso de los bundles de colocación. Esto es, digamos, una implementación de un bundle en el antes, durante y después del Hospital Aeronáutico Central. Esto es en Argentina. Muy interesante. A la derecha se ve el bundle, que la parte de mayor utilidad para los fines de esta clase obviamente es el bundle de la colocación. Y ellos encontraron que el uso de un bundle, de un checklist, ¿sí? Disminuía de manera muy importante los errores durante el procedimiento, ¿sí? Y el uso de bundles, sobre todo el checklist, los recomiendan distintas instituciones. Por ejemplo, tenemos recuerdo de las recomendaciones de la Joint Commission International, ¿sí? A gente que acreditó a nuestro hospital, entre otras cosas, donde recomienda desarrollar y utilizarlo en la práctica cotidiana. Y acá un poco para hablar de la ecografía. Bien. Cuando se empezó a usar de forma, se empezó a universalizar el uso de la ecografía como guía para la colocación de catéteres centrales, aparecieron una serie de estudios que ponían a prueba esto. Con este de arriba, por ejemplo, es una publicación que encuentra controversia respecto al uso de ecografía. Es un estudio retrospectivo con más de 4.000 pacientes, más de 5.500 catéteres colocados, yugulares, femorales y subclavios, donde ellos encontraron que el uso de ecografía, es un trabajo un poco más viejo, ¿no? Se asociaba a más infecciones asociadas a catéteres y más infecciones del sitio de punción, ¿sí? O sea, como con infección extrínseca al catéter. Y además, las catéteres colocadas con guía ecográfica se retiraban antes del 7º día que los catéteres colocados con guía anatómica. Sin embargo, hay una serie de publicaciones nuevas, como por ejemplo esta revisión sistemática y metaanálisis, e incluso en las guías, en las últimas guías ya aparece como recomendación, donde la guía ecográfica se asocia con un descenso discreto, no es muy importante, de las infecciones asociadas a catéteres, ¿sí? Aunque no hay diferencia en la colonización. Bueno, un poco para el cuidado posterior, si recordamos que el catéter se puede infectar, ya sea por la infusión de sustancias contaminadas, por siempre hematógenas cuando el paciente tiene una infección a distancia, por infección del sitio de punción, por eso es importante los cuidados del parche de clorexidina que cubre y que sea visible el sitio de punción, las conexiones y los usos, ¿no? Entonces, claro, los cuidados posteriores están sobre todo destinados a la desinfección adecuada de las manos y sobre todo de los puertos y los dispositivos, ¿sí? Acá ven, esto es del hospital italiano, es con la luz de Wood, con la luz ultravioleta, donde se hizo la prueba de la llave de 3 vías, ver la carga microbiológica con distintos tiempos de segundos de frotarlo en los dos sentidos, o sea, un giro de 180 grados de ida y vuelta con una gasa con alcohol. En la primera, sin ningún tipo de frotación, con 5 segundos y con 15 segundos. Como vemos, y volver 15 veces con la gasa con alcohol o frotarlo girándose a 15 segundos, baja la carga microbiológica de los puertos casi al 100% y disminuye francamente el riesgo de infección. Bueno, algunas cosas posteriores, las tubuladuras para infusión siempre tienen que ser nuevas y estériles, ¿sí? El apósito transparente tiene que ser cambiado cada 7 días o cuando se visualice sucio, despegado o con sangre o líquido en su interior, ¿sí? La gasa no es lo ideal y si se utiliza gasa debe ser cambiada cada 48 horas o cada vez que se observa sucia, húmeda o mojada o despegada, ¿sí? Hay que tener cuidado con ARM, lateralizar siempre para que, digamos, la sujeción del tubo endotraqueal no comprometa los catéteres, educar a las familias para que sean cómplices en el cuidado de las vías con nosotros y nunca usar cremas con antibióticos y demás, al máximo la almohadilla del gel de clorexidina
que viene incorporado al dispositivo, pero no poner geles con antibióticos, no utilizar mupirocina ni nada en el sitio de punción, porque eso favorece la infección y favorece la resistencia a los antimicrobianos. Bueno, acá vemos un poco los dispositivos, ¿sí? Como ven, digamos, de las dos imágenes de abajo, lo ideal es que el catéter esté toda la curación, todo el tegadermo apropiadamente pegado, que se vea perfectamente el sitio de inserción. Si el tegadermo tiene almohadilla de clorexidina, la almohadilla de clorexidina debe ir aplicada no sobre el dispositivo protésico, sino tiene que ir direccionada al punto de ingreso del catéter a la piel. Ese es el punto crítico de cuidado, ¿sí? Y fundamental que no pase lo que pasa a la derecha, que es un catéter tirante con la curación en un lugar distinto donde va el catéter. Bien. Se recomienda usar siempre los conectores sin aguja, que es el primer dispositivo, ¿sí? Ese dispositivo valvular para la colocación. La llave de 3 vías deberían ser asociadas a conectores sin aguja, porque es el único que tiene dispositivo, digamos, valvular y no con ingreso. Una llave de 3 vías es muy difícil desinfectarla antes de usar, sobre todo el interior. Bueno, y algunas cosas comparando distintas guías, ¿no? La del CDC, de la GEA, digamos, la guía australiana, las guías inglesas, ¿bien? Respecto a los apósitos de clorexidina, la verdad es que las guías tienen recomendaciones encontradas, en general hay evidencia a favor, bien, no es condición sine qua non, puede usarse un apósito sin clorexidina, pero bueno, la mayoría de las guías las recomiendan. No obstante, se ha encontrado asociado al uso indiscriminado de clorexidina, sobre todo para cuidados de este tipo de pacientes, emergencias, sobre todo en terapias intensivas, por distintos mecanismos de cepas de Clostridium resistentes, sobre todo resistentes a Clostridium, de Acinetobacter, ¿sí? De Acinetobacter resistente, Klebsiella, Acinetobacter y otros bacilos gram-negativos con mecanismos de resistencia a colistina inducidos por la exposición a clorexidina. Bueno, el retiro del catéter. No está recomendado cambiarlo por días, o sea, no está recomendado que haga un cuenta días y al día 7 cambiar el catéter. Sí está recomendado pararse frente al paciente como parte de, por ejemplo, distintos algoritmos tipo el FastHag, ¿sí? Pensar todos los días si el paciente necesita o no el catéter y retirarlo cuando no sea estrictamente necesario, pero no está recomendado bajo ningún punto de vista cambiar el catéter por otro nuevo solo porque cumplió 7 días o 10 días o 14 días, ¿sí? Pueden permanecer siempre que no presenten signos o síntomas de infección asociada al catéter, salvo el femoral o que no haya sido colocado con técnica estéril. Al día 6 de un catéter siempre se recomienda pensar si ese paciente no necesita un PICC, ¿sí? O sea, siempre repensar si la vía central que se colocó inicialmente no debería virar hacia un catéter de duración más prolongada, ¿bien? Sobre todo un catéter central de inserción periférica. ¿Bien? Solo por fiebre no está indicada la remoción del catéter, siempre se debe usar el criterio clínico, o sea, no en todo paciente debería retirarse y cambiarse, hay un criterio clínico detrás, ¿bien? Y digamos, el cambio, sobre todo si no se sospecha infección, tampoco no hay que retirarlo, ¿bien? Después, esto es interesante, retirar siempre el catéter que haya infección del sitio de salida, o sea, del punto de ingreso del catéter, con extensión al túnel o al bolsillo, cuando haya presencia de eritema o secreción purulenta en la salida del catéter o sitio de ingreso o salida del catéter, con o sin signos de sepsis, si se asocia a una tromboflebitis séptica o supurada, ¿sí? del sitio de inserción, por ejemplo, yugular, siempre retirar el catéter cuando haya endocarditis o embolia séptica y remover y tratar de retirar todo catéter que no sea necesario. ¿Sí? Esto evidencia lo que habíamos hablado un poco antes. Bueno, acá un poco en lo que es en cuanto a la importancia de la prevención. Esto es un estudio de corte retrospectivo que se hizo en Johns Hopkins, se hizo ya hace muchos años, a principios del 2000, ¿sí? Durante 5 años, donde hizo intervenciones sobre todo destinadas al equipo de enfermería con educación, todo vía web, carro de catéteres,
quienes pueden manipular el catéter y jerarquizando enfermería, empoderando a enfermería por sobre los médicos, digamos, respecto al cuidado y dándoles la posibilidad de intervenir. Y esto redujo en un lapso de 6 a 8 meses las infecciones asociadas a catéteres llegaron a tener 0, con un ahorro estimado más o menos de 2 millones por cada, digamos, por cada infección evitada. Los resultados de los hemocultivos a las 48 horas son estafilococo coagulasa negativa, que positiviza a las 14 horas de tomado, y en el retrocultivo a las 10 horas de tomado. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su conducta? Bueno, vamos un poco al diagnóstico de la infección asociada a catéter. Es importante que haya fiebre, que la fiebre en un paciente con un catéter tiene sobre todo baja especificidad o la presencia de signos de infección, por ejemplo pus, que si bien tiene baja sensibilidad es muy específico, ¿sí? La bacteriemia o fungemia tiene que tener al menos un hemocultivo, manifestaciones clínicas de infección, fiebre, escalofríos, hipotensión y la ausencia de otro foco aparente. Bien, y a esto hay que sumarle los métodos del laboratorio que son, ¿sí? La punta de catéter positiva con más de 15 unidades formadoras de colonias, ¿sí? Por un método semicuantitativo, por ejemplo, o más de 100 cuando es un método cuantitativo, mismo germen en hemocultivos de punta de catéter, o cuando se toman retrocultivos en los catéteres de larga duración, sobre todo la diferencial de más de 2 horas en la positivización primero del retrocultivo antes que el hemocultivo, ¿sí? Esto es muy interesante porque es algo que genera conflicto en casi cualquier hospital escuela, casi cualquier centro importante con, digamos, con programas formativos de residencia y demás, donde por ejemplo en nuestro hospital, donde los hemocultivos a veces no los tienen que tomar los médicos, sino lo toma el equipo de bacteriología, donde pareciera que esto es poco importante, ¿no? Tomar al mismo tiempo hemocultivos, retrocultivos, y sin embargo la diferencial de 2 horas es un método que tiene una sensibilidad superior al 91%, una especificidad superior al 94%, o sea, nos da algo muy confiable a la hora de llegar al diagnóstico de una infección asociada a catéter. Por eso es muy importante la toma adecuada de cultivos. Bien. Bueno, un poco el diagnóstico, tiene que haber fiebre y un catéter transitorio semipermanente, y podemos tener dos escenarios. Cuando no hay descompensación hay que tomar cultivos, si persiste la fiebre y demás, pensar siempre en sacar el catéter como foco infeccioso y cultivar la punta. Si hay enfermedad severa o shock séptico, sacar el catéter de entrada, hemocultivo y punta de catéter. Y acá podemos tener 3 escenarios posibles. Hemocultivo positivo y punta de catéter positivo con recuento significativo, ambos con el mismo germen, probablemente sea una bacteriemia asociada a catéter. Hemocultivo negativo, punta positiva, probablemente se trate de un catéter colonizado. Y hemocultivo y punta negativas, probablemente el catéter no era el problema. Bueno, y acá tenemos algo bastante interesante, que son un poco la sensibilidad y especificidad de los distintos métodos que tenemos para diagnosticar infección asociada a catéter. Cuando es un catéter no retirado, la diferencia en el tiempo de crecimiento mayor a 2 horas, como vemos un poco lo mismo, baja la sensibilidad cuando hay antibiótico terapia instaurada, ¿no? Ojo con esto. Pero acá, como vemos, la sensibilidad es bastante alta, siempre en todas las series, la especificidad también. Y después tenemos lo que se llama el cultivo cuantitativo del segmento distal, bien, el método de Mackie, donde la presencia de más de 10 a la tercera unidad formadora de colonia también tiene una sensibilidad, una especificidad bastante alta cuando el germen es el mismo rescatado en hemos y en el catéter, ¿sí? O sea, son dos métodos muy importantes, por eso la importancia y por ahí la insistencia, sobre todo de los bacteriólogos, de que la toma sea adecuada al mismo tiempo, que las puntas de catéteres siempre se acompañen de hemocultivos. Cultivar una punta sin hemocultivos a la par pareciera no tener sentido. Digamos, la diferencia de tiempo cuando hemos y retros son tomados al mismo tiempo. Siempre recuerden primero hemocultivos y después los retros, porque la manipulación del catéter, ya sea para tomar los retros o para retirar la punta, podrían generar una bacteriemia transitoria.
Bueno, acá este algoritmo bastante bueno de diagnóstico, bastante complejo. Perdón, me pasé. Algunas recomendaciones para cultivo de catéteres retirados, ¿sí? ¿Cuándo cultivar las puntas de catéteres? Solo si se sospecha bacteriemia por catéter. No hay que enviar las puntas de forma rutinaria, o sea, no todo catéter que se retira tiene que ser cultivado, solo si se sospecha bacteriemia y tiene que ir a la par de hemocultivos, y no hacerlo si no se va a hacer un cultivo cualitativo. Bueno, vamos a un tercer caso clínico. Paciente de 70 años de edad, ingresa por fractura de cadera, cursa internación en el postoperatorio, presenta descompensación hemodinámica por hemorragia, le colocan vía central para expansión y transfusiones en terapia intermedia. A las 72 horas comienza con fiebre y flebosis del sitio de inserción del catéter. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Cuál es su conducta? ¿Y cuál es la terapéutica? Bueno, el tratamiento. Cuando se trata de un dispositivo endovascular, un catéter removible, ¿sí? Un poco lo que hemos charlado. Si está complicado, hay shock, remover el catéter, y hay ciertas consideraciones respecto a la duración del tratamiento. Cuando es no complicada y uno retiró el catéter, el tiempo de tratamiento varía según el germen, ¿sí? Un coagulasa negativo, ¿sí? Por ejemplo un epidermidis, hemolíticus, cualquiera de esos, salvo el lugdunensis, ojo con ese, ¿sí? Pero cualquier estafilococo coagulasa negativo, en general con el catéter removido, puede tratarse 5 a 7 días, ¿sí? Aureus siempre debe tratarse 14 días, Bacillus gram negativos en general hoy se acepta que pueden tratarse menos tiempo, 7 días, sobre todo si el catéter fue removido, ¿sí? Distinto a lo que aparece en este cuadrito, que esto ya es medio viejo, es del 2009. Y Cándida, en general, removido el catéter es nunca menos de 14 días, y para la Cándida siempre se cuentan los días totales desde el primer hemocultivo negativo. Bueno, acá agrandando un poco el algoritmo que habíamos visto antes, ¿sí? Existe digamos, una situación particular, que es cuando el catéter es un catéter de semipermanente o de larga duración, como un Hickman o un Portacat, cuando el paciente está estable clínicamente, donde uno podría hacer lo que se llama un sellado antibiótico acompañado de un tratamiento endovenoso o famoso lock therapy, ¿sí? Que vamos a charlar un poquito de eso. Bueno, el lock therapy o el lock de antibióticos o sellado es la técnica que permite salvar al catéter cuando hay una infección endoluminal por dentro, por el lumen, ¿sí? Del catéter. Está contraindicado cuando hay infección extraluminal, el sitio de punción, el sitio de entrada o el túnel del catéter, ¿sí? Se administra a pequeños volúmenes, entre 3 y 5 mililitros, ¿sí? Con concentraciones importantes de antibióticos que tengan algún tipo de actividad contra el biofilm. Bien, la rama tiene que estar bloqueada por al menos 12 horas. Bien, hay publicaciones y hay algunas situaciones donde puede usarse mientras se hace lock therapy la rama o el lumen comprometido. Sin embargo, bueno, esto es un poco más soporte de especialistas. Lo ideal es dejar de usar el catéter potencialmente infectado, y lo que sí requiere es que los síntomas desaparezcan, sobre todo la fiebre, que negativicen los cultivos, ¿sí? Sobre todo los retrocultivos a los 4 o 5 días de tratamiento. La duración total, depende de dónde lo lean, varía entre 10 y 14 días, con un control para la negativización del retrocultivo al día 4 o al día 7, depende de dónde lo lean. Bien. Y en los estudios en general, dependiendo del germen y de otros factores, la conservación generalmente es de 3 de cada 4 catéteres, de un 77%. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones absolutas del retiro del catéter? La persistencia o recurrencia de fiebre pasadas las 36-48 horas de tratamiento adecuado, o la bacteremia. La infección del sitio de salida, cuando hay tunelitis, ¿sí? Cuando hay infección, por ejemplo, del túnel del Hickman, del bolsillo del portacat, o eritema o secreción purulenta en el sitio de ingreso del catéter o de salida, si se quiere, de la pierna.
cuando hay shock séptico, cuando hay tromboflebitis supurada asociada, cuando hay endocarditis o embolia séptica a distancia, y como indicación absoluta de retiro cuando hay infección del catéter por pseudomonas o por hongo por la alta tasa de fracaso. Después, respecto al Staphylococcus aureus, antes era una indicación absoluta, hoy está un poco más relativizado, pero es un germen a tener en cuenta el retiro. Bueno, finalmente, respecto a las infecciones a catéteres, a la prevención y demás, como verán, distinto a la charla de endocarditis, esta charla se centra mucho en prevención, en retiros precoces, en hacer las cosas bien de entrada, bien, y por eso esta frase muy interesante de la literatura clásica, que es lo que se ahorra en lágrimas, se ven suspiros. Lo que no se hace bien de entrada nos lleva después a dificultades diagnósticas, a retrasos en los tiempos diagnósticos y terapéuticos, a incertidumbre, a no saber bien qué estoy tratando, de qué se trata el paciente, si tuvo o no tuvo una bacteremia, si tengo o no que continuar estudiando, etcétera, etcétera, al paciente. Respecto al Lock Therapy, que bueno, una pregunta habitual, sobre todo en los centros que manejan muchos dispositivos venosos, siempre está cómo prepararlo, cuánto prepararlo y demás. Hay mucha bibliografía anexa en el Drive que les dejo preparado con los protocolos y demás, y ahí tienen un instructivo de cómo preparar cada Lock Therapy con cada tipo de antibiótico, ¿sí? Bueno, espero esta charla les haya sido de utilidad. Recuerden que respecto a sepsis a catéter, que el punto fuerte o nuestro mayor esfuerzo debería estar no en el tratamiento, sino en la prevención. Bien, bueno, muchas gracias.